Y esto es muy chiquito. Ok. Entonces, vamos a ir empezando. Algo que es importante de recordar, algunos de ustedes a lo mejor ya lo saben, vamos a tratar de estandarizar sus conocimientos sobre investigación. Es que ustedes ya han leído, todos los que están aquí han leído un artículo científico. Y generalmente, dentro de lo que los que puedan hablar, pues participen. ¿Qué es importante en un artículo científico? ¿Qué es lo que leen regularmente? ¿En qué se fijan para decir este sí lo leo o este no lo leo? En el resumen que hay al inicio. Perfecto, en el resumen. ¿Qué más toman como parámetro para decir este sí o este no? Que no tengan conflictos de interés el Ok, autor con el tema que está dando. perfecto. Entonces va a ser mucho, a lo mejor que no haya conflicto de interés, entonces un sesgo. Muy bien, Daniel, que también leemos casi siempre el resumen. Y hay algo que a veces vemos que lo primero antes, incluso el resumen, es el título. Entonces, la lectura crítica es la manera que tenemos de poder realizar una crítica a una lectura de texto científico. Y mucho de esto tiene que ver con entender un texto complejo. Siempre hay que recordar que cuando leemos un artículo es porque regularmente ya sabemos sobre el tema. No es la primer abordaje que hacemos. Generalmente el primer abordaje que hacemos tiene que ver con libros de texto, las clases de los maestros, y eso es nuestra primera aproximación. Pero ya cuando queremos saber algo muy específico de un tema, es cuando vamos a utilizar un artículo científico. Entonces, mucho de esto se basa en las preguntas que tenemos antes de buscar el artículo científico y que vamos a mantener a lo largo de la lectura. La primera es, ¿cuál hipótesis que se intenta comprobar con este estudio? ¿Cuáles son las principales preguntas de investigación? ¿Cuáles son los objetivos del artículo? ¿Qué investigaciones se habían hecho antes sobre el tema? ¿Y cómo contribuye este estudio a la disciplina? Fíjense que la pregunta, ¿qué investigaciones se habían hecho sobre el tema? Ustedes generalmente ya lo saben. ¿Y quién decide cómo contribuye? Ustedes como lectores, ¿sí? Entonces, resulta que las tres primeras preguntas van a ser nuestro enfoque de análisis. Generalmente la lectura de un artículo científico es compleja y más si lo hacemos en inglés, porque resulta que los términos que utilizamos en un artículo científico son muy especializados y siempre tenemos que tener como esta parte de humildad de decir, bueno, yo no entiendo qué quiere decir esa palabra, lo busco en el diccionario, lo busco en internet y veo qué contexto se está utilizando. Registrar lo más relevante. Aquí siempre recomiendo hacer una tablita, un cuaderno que tengan ahí, que vayan anotando un párrafo de lo más relevante que estén leyendo. Y finalmente vamos a tener una lectura que va a ser para integrar, donde vamos a releer, resumir y esquematizar para entregar la información. Pero vamos a hacer este ejercicio en un ratito para ver cómo es. Generalmente, entonces, cuando leemos un artículo científico, que es la primera aproximación, vamos a tener una primera lectura que tiene como fin entender los significados de los conceptos, los términos que no entendamos porque son muy especializados. La segunda lectura tiene que ver con releer y relacionar las oraciones y apuntar al margen el tema principal de cada párrafo, y la tercera lectura se le da un tirón para relacionar temas de distintos párrafos, perdón. Y con ello vamos a elaborar la lista de ideas principales. Imaginen que están haciendo pequeños textos para diapositivas. Es decir, no vamos a poner la transcripción del artículo, sino vamos a hacer un pequeño párrafo de lo que entendimos nosotros. Muy importante. ¿Cuál va a ser la estructura lógica de cualquier artículo de investigación? Abstract, el resumen que ya mencionaron, la introducción, metodología, resultados y discusión o conclusiones, depende un poco de la revista.
¿Qué es lo principal? ¿Qué mensajes principales hay que buscar en cada sección? En la introducción tenemos que buscar por qué lo hicieron, en material y métodos, qué hicieron, y tiene que ser tan claro que lo podamos repetir. En resultados, qué encontraron, la discusión tiene que explicar qué significa, y finalmente el resumen es esto, ¿no? Bien importante, el título nos va a dar el primer parámetro para seleccionar o no el artículo. El título por sí mismo tiene que decir qué se mide, qué modelo usa, y a veces incluso dice si se encontró o no la causa o las conclusiones. El resumen tiene que contener la cuestión principal en el objetivo. Generalmente el marco teórico, la introducción o background es finalmente una aproximación de un renglón de lo que estamos estudiando. Pero sí tiene que tener el objetivo para qué quiero buscar, qué quiero encontrar. Los métodos muy breves que utilizan, qué experimentos hacen, cómo lo evalúan y cuáles son los hallazgos más importantes. En la conclusión se señala la respuesta que se obtuvieron y a veces ahí mismo se señalan aplicaciones potenciales, implicaciones, incluso un poquito de especular por qué encontramos esto. La introducción sitúa el estado de conocimiento actual, define los conceptos clave y fíjense que aquí vamos a utilizar una aproximación sobre marco teórico. ¿Qué quiere decir? Más que importarme si está muy bonita, muy larga, lo que me importa es que me explique qué concepto, qué marco teórico utiliza para explicar o para evaluar, analizar el estudio que está realizando. La hipótesis tiene que ser una proposición afirmativa y generalmente está implícita, no está así como hipótesis es tal, sino que nosotros creemos que vamos a encontrar esto. Y generalmente va de lado con los resultados experimentales. Además, vamos a ver esto lo vamos a ver en las siguientes clases, nada más les adelanto un poquito, que estos son los tipos de investigación, ya lo deben de saber, pero si no lo repasamos. ¿Y por qué es importante? Yo no puedo criticar un artículo si no sé si es correcta la metodología y si no sé, por ejemplo, la principal división entre un artículo y otro es cuando el investigador asigna la exposición. Por ejemplo, si yo tengo una exposición a un fármaco y tengo un ensayo clínico aleatorizado donde yo doy un fármaco o otra placebo, es una asignación aleatoria y es un ensayo clínico aleatorio. Eso implica que la conclusión que obtenga de eso va a hablar de si hay una exposición, obtengo una respuesta y es causalidad. Si me dice un estudio de ensayo clínico aleatorizado, resulta que este fármaco sí es mejor que el anterior, fabuloso, lo logré. Sí le creo. Pero si resulta que un estudio observacional me dice, al comparar dos grupos de pacientes con COVID y sin COVID, encontramos que había una causalidad entre que los pacientes con COVID tuvieran más fatiga, ya si uso esas palabras, ya sabemos que el artículo está mal. No se puede establecer causalidad si la asignación no la estableció al azar el investigador. Y mucho tiene que ver con estas conclusiones. La investigación tiene que ser siempre muy mesurada, muy prudente. Es decir, hablar de que hagamos seguimiento de los estudios y hagamos palabras correctas. Muy bien. El material y método tiene que establecer claramente cómo se reproducen los experimentos y que utilice un marco conceptual adecuado. Por ejemplo, si yo digo síntomas de depresión en pacientes con COVID y resulta que yo uso una escala para evaluar ansiedad, todas las conclusiones que llegue a ese artículo son erróneas, porque pues no se usa una escala de ansiedad para evaluar depresión, ¿no? Entonces, mucho del material y métodos tiene que ir en consonancia con el marco teórico. Y el resultado tiene que ser tan claro que no aparezcan inferencias de esto es importante por esto o miren cómo no todo este resultado. No, el resultado simplemente tiene que aparecer tal cual es. Bien importante,
En los resultados, cuando el texto tengamos una tabla, una figura, nos detenemos un momento y en ese momento vemos la figura. En la discusión se defiende la validez de los hallazgos, cómo se explican las implicaciones, las limitaciones que pueden tener los resultados y los paradigmas o los modelos actuales. Tiene que tener una eh, como propia crítica sobre cuál es la aportación del artículo. Recuerda finalmente que todos los artículos de investigación ya tienen antecedentes. Entonces, la verdad es que el que aporta ese artículo siempre es un reto encontrar qué más nos da que los demás no tengan. Y ese es el reto del investigador. ¿Para qué voy a hacer algo que ya está hecho y que ya sabemos perfectamente para qué funciona? Las ilustraciones generalmente tienen que ser tan claras que se expliquen por sí mismas. Hay dos tipos de ilustraciones, las tablas que ustedes ya conocen y las figuras, que es dibujos, gráficas, todo lo que nos da tabla. Una tabla tiene que ser tan específica, tan entendida por sí misma. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que aquí hay dos columnas que comparan a la leucemia linfática crónica en células B, que siente y no que siente. Perdón, ¿eh? Ay, yo no sé si